Tras mi divorcio, sufrí acoso por parte de la familia de mi exmarido, una persona que no esperaba les dio una dura lección. Si en el instituto me hubieran dicho que mi vida se convertiría en un culebrón melodramático, me habría reído en tu cara. Pero aquí estoy, compartiendo mi historia porque a veces hay que desahogarse. Todo empezó cuando me enamoré de Shaun, el atleta estrella de nuestro instituto. Imagínate esto, era todo lo que podías desear en un chico. Alto, encantador, con una sonrisa capaz de iluminar una habitación. Tenía grandes sueños y unas ganas increíbles de vivir. Me quedé prendada de él desde el momento en que lo vi y, de alguna manera, él también se enamoró de mí. Éramos esa pareja que todos envidiaban, jóvenes, enamorados y llenos de planes para un futuro lleno de aventuras. Al principio, nuestro matrimonio parecía sacado de una novela romántica. Viajábamos tanto como nos permitían nuestros escasos sueldos, asumíamos riesgos y construimos un hogar lleno de amor y respeto mutuo. Nos tumbábamos en el tejado de nuestro primer apartamento diminuto, mirando las estrellas, soñando con los lugares a los que iríamos y las cosas que conseguiríamos. Eran los días en que la vida parecía un verano interminable. Pero entonces las cosas cambiaron. Shaun cambió. No fue de la noche a la mañana, sino una transformación lenta y progresiva. Consiguió un trabajo en una fábrica local y pude ver cómo la luz de sus ojos se apagaba día a día. Nuestras tardes, antes llenas de planes para nuestra próxima aventura, se convirtieron en sus horas muertas frente al televisor después de sus turnos. Shaun, tenemos que hablar de nuestros planes, le dije una noche, intentando que la frustración no se reflejara en mi voz. Más tarde, Teresa, murmuró, sin apartar la vista de la pantalla. Es que estoy muy cansado. El más tarde nunca llegó. Los sueños que compartíamos parecían evaporarse en el aire como el humo. Me sentía atrapada en una vida que no era la mía. Expresé mi descontento en repetidas ocasiones, pero Shaun seguía prometiendo que cambiaría. Nunca lo hizo. Nuestras conversaciones se convertían en discusiones y el resentimiento se acumulaba como una presa a punto de estallar. Una noche, tras otra pelea por su falta de ambición, me di cuenta de que algo tenía que cambiar. No puedo seguir así, Shaun, le dije, con la voz temblorosa. Voy a pedir el divorcio. Por fin sus ojos se encontraron con los míos, una mezcla de asombro y tristeza. No lo dices en serio, Teresa. Pero lo decía en serio. Al día siguiente hice las maletas y me mudé. Abandonar mi matrimonio me rompió el corazón, pero el divorcio se llevó a cabo con una animosidad mínima. Al menos, al principio. Eso cambió cuando su familia se involucró. Rápidamente convirtieron mi vida en una pesadilla. Fueron implacables. La madre de Shaun, Diane, encabezó la campaña de acoso con una ferocidad que nunca creí posible. Empezó con susurros en nuestra pequeña ciudad, rumores despiadados sobre que yo engañaba a Shaun y acusaciones de infidelidad que se extendieron como la pólvora. Podía sentir los ojos de nuestros vecinos puestos en mí, juzgándome, condenándome. Arrastraron mi reputación por el fango, y me dolió más de lo que hubiera podido imaginar. Entonces empezó el vandalismo. Una mañana me desperté y encontré mi automóvil rayado desde el capó hasta el maletero. Alguien había grabado una selección de palabrotas irrepetibles en la pintura junto a los arañazos. Era un mensaje destinado a avergonzarme, y funcionó. Sentía un nudo en el estómago cada vez que lo miraba. Pero el acoso no terminó ahí. Un día llegué a casa y encontré la puerta cubierta de pintura, palabras feas y odiosas que me revolvían el estómago. Lo peor llegó en el trabajo. El hermano de Diane, un hombre corpulento y malhumorado, se presentó en mi trabajo y montó una escena. Me acusó en voz alta de arruinar la vida de Shaun, y cuando intenté defenderme, tiró un expositor, sembrando el caos. La dirección, cansada del drama, me despidió en el acto. Sin más, perdí mi medio de vida. Me sentí muy sola, aislada de los amigos que creían las mentiras que la familia de Shaun difundía sobre mí. Mi confianza se hizo añicos y entré en una espiral oscura. Cada día era una lucha por salir de la cama, por enfrentarme a un mundo que parecía haberse vuelto contra mí.
Mis sueños de un nuevo comienzo parecían un recuerdo lejano, casi inalcanzable en medio del asedio constante de crueldad. A pesar de todo, me aferré a la esperanza de empezar de nuevo. Tenía que creer que había luz al final de este túnel, que podía reconstruir mi vida incluso después de haberla desmantelado tan profundamente. Era lo único que me hacía seguir adelante, el destello de esperanza de que algún día podría dejar atrás la pesadilla y volver a encontrar la paz. Una tarde gris, llamaron a mi puerta. No del tipo amistoso y suave, sino un golpe vacilante, casi a regañadientes. La abrí y encontré a Shaun, a su madre, Diane, y a sus 2 hermanos de pie, con aspecto de haber sido arrastrados por el infierno. Tenían los ojos enrojecidos y la cara llena de lágrimas. Era un espectáculo que nunca pensé que vería. Teresa, por favor, empezó Diane, con voz temblorosa. Estamos aquí para disculparnos. Nos hemos equivocado tanto. Me quedé allí, estupefacta. Las personas que habían hecho de mi vida una pesadilla viviente estaban ahora en mi puerta, suplicando perdón. La conmoción era palpable. Me sentía como en un sueño retorcido. ¿Qué es esto?, conseguí decir por fin, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Por qué ahora? Shaun se adelantó, con su habitual arrogancia sustituida por una expresión de auténtico remordimiento. Teresa, lo hemos estropeado. A lo grande. Hemos visto lo equivocados que estábamos y lo sentimos de verdad. Lo sienten, repetí, incrédula. Después de todo lo que me hicieron pasar. ¿Crees que lo siento, es suficiente? Diane empezó a llorar, cubriéndose la cara con las manos. Sabemos que no es suficiente, pero queremos arreglarlo. Por favor, Teresa, haremos lo que sea. Mi mente iba a 1000 por hora. No sabía si podía confiar en ellos. ¿A qué se debía aquel repentino cambio de actitud? Pero su desesperación parecía real y, a pesar de todo, una parte de mí quería creerles. Me crucé de brazos, intentando tranquilizarme. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de repente están arrepentidos? Es que, hemos visto el error de nuestros actos, balbuceó Shaun. Queremos enmendarlo. Los miré fijamente, con el corazón palpitante. Su vulnerabilidad era desarmante y, en contra de mi buen juicio, sentí que mi ira empezaba a derretirse. Está bien, dije finalmente, con la voz temblorosa. Te perdono. Pero esto no borra lo que has hecho. Asintieron con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus rostros, dándome las gracias profusamente y prometiendo rectificar el daño que me habían causado. Cerré la puerta, sintiendo una extraña mezcla de alivio y recelo. Más tarde, aquella misma noche, sonó mi teléfono. El número no me resultaba familiar, pero contesté de todos modos. Teresa, soy John, el padre de Shaun. John. ¿Qué pasa? Acabo de enterarme de todo lo que ha estado pasando, dijo, con voz severa y firme. Estoy furioso y avergonzado por el comportamiento de mi familia. Les he dejado claro que si no arreglan las cosas, se van de mi casa. Así no es como les he educado. De repente, todo encajó. Su desesperada disculpa no tenía que ver solo con la culpa, sino con la supervivencia. El ultimátum de John les había obligado a actuar. No me lo puedo creer, dije, hundiéndome en el sofá. ¿Así que los amenazaron para que se disculparan? Sí, admitió John. Pero creo que también lo sienten de verdad. He tomado medidas para que se disculpen públicamente, reparen los daños causados y te indemnicen por la pérdida de tu trabajo. Lo supervisaré todo personalmente. Por primera vez en meses, sentí un atisbo de esperanza. Gracias, John. Esto significa mucho. Es lo menos que puedo hacer, Teresa. El respeto y el honor lo son todo para mí, y lo que hizo mi familia fue vergonzoso. Los días siguientes fueron surrealistas. Shaun y su familia cumplieron sus promesas. Se disculparon públicamente, se pusieron delante de nuestra pequeña comunidad y admitieron sus fechorías. Fue vergonzoso y catártico a la vez. Repararon mi automóvil e incluso me ayudaron a encontrar un nuevo trabajo. Poco a poco, empecé a quitarme de encima el peso de los últimos meses.
Por fin se cerraba este horrible capítulo. Podía seguir adelante sin la amargura que me había consumido. No se trataba solo de sus disculpas o de la restitución, sino de recuperar mi vida y mi paz. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía volver a respirar.